Capítulo 15. El estado de ánimo de Crow podría describirse mejor como complicado. Por un lado, le molestaba que lo hubieran seleccionado para hacer esto y que se pusiera aún más en el radar del anciano, incluso si, en retrospectiva, se dio cuenta de que estaba casi predeterminado. Su propia maestra debe haber tenido una lista corta de estudiantes a los que estaba dispuesta a dejar luchar contra un Grimm si aparecía uno, y obviamente el mejor estudiante de la clase estaría en la parte superior de esa lista. El hecho de que tuviera un control del aura sólido en comparación con sus compañeros solo hizo que la elección fuera más obvia. Fue un dolor de cabeza para él. Pero a pesar de su frustración y a pesar de la molestia de tener tantos ojos sobre él, estaba el lado adulto y docente de Crow que no podía evitar elogiar su previsión. Esta excursión podría no tener sentido para él, pero fue una gran oportunidad para los otros niños, tanto para enseñarles como para inspirarlos a esforzarse y trabajar más duro en sus últimos años para poder ganar un lugar aquí en Beacon. Se sintió un poco triste porque las excursiones habían desaparecido cuando empezó a trabajar en Signal, porque si bien Ruby y Jan habían estado bien sin ellas, una ventaja de que tu padre y tu tío fueran cazadores y profesores, había muchos niños nacidos en la sociedad que se habían graduado en Signal sin la misma comprensión de cómo funcionaba el mundo. No habían estado tan preparados para la vida de cazadores como podrían haber estado, y probablemente fue la decisión de algún comité tacaño en algún lugar que decidió que esta excursión a Beacon era un desperdicio o demasiado peligrosa para los niños. Mientras tanto, se llevaban a casa sus bonificaciones infladas y vaciaban las arcas. Bastardos. Crow levantó la espada Lon Memory y tomó el extremo en su mano como si fuera un estoque de esgrima. Había visto a Ozpin usarla bastantes veces, más cuando era más joven que cuando era mayor por razones obvias. Los bordes podían haber sido desafilados, pero la punta estaba reforzada y no afilada sino puntiaguda. Lo suficiente para que pudiera atravesar a alguien con suficiente fuerza. De todos modos, era un Beowulf juvenil. Un Beowulf juvenil para un humano juvenil. Y lo llamaron imprudente cuando sugirió capturar a los Grimm y traerlos para que los niños los vieran. Ni siquiera sugirió obligarlos a luchar contra ellos, solo a verlos, y el consejo escolar perdió la cabeza. Sus compañeros, y él usó el término a la ligera, lo observaban con anticipación nerviosa. Algunos de ellos probablemente esperaban que lo golpearan y lo dejaran en ridículo. Habría sido conveniente si pudiera lograrlo y parecer menos especial para Ozpin, pero dado lo que el hombre sabía sobre él, solo parecería sospechoso. Un niño con potencial era interesante, pero un niño con potencial que estaba tratando de ocultar ese potencial era un topo en potencia. Era mejor hacer de tripas corazón y terminar con esto de una vez. Quizás esto también impresione un poco a Summer. No hubo ningún puedes empezar ni cuenta atrás con el Grimm, y el Beowulf se abalanzó sobre él una vez que Ozpin se apartó de su alcance. La cosa era pequeña, estaba enojada y su rugido se parecía más al de un lobo real en volumen que al de un Grimm. Atacó hacia adelante con sus garras derechas, y Crow inclinó su hombro izquierdo hacia atrás, dejándolo extenderse más allá de él y deslizándose hacia su guardia. Su pie derecho se deslizó hacia afuera para mantener el equilibrio, girándolo hacia el pecho de la criatura mientras hacía girar el bastón entre sus mandíbulas abiertas, bloqueándolo en su lugar sobre la garganta de la criatura y manteniendo su boca abierta. Si había algo bueno de los Grimm, era su sólido centro de masas. Eran pesados y rechonchos, lo que hacía bastante difícil derribarlos. Muchos animales estaban mucho mejor diseñados que los humanos en ese sentido. Estaban cerca del suelo. Los Beowulfs eran en muchos sentidos una anomalía, ya que les gustaba levantarse sobre sus patas traseras como este, y simplemente no estaban diseñados como los humanos para equilibrar ese peso adecuadamente. Con Lon Memory en la boca de la bestia, empujó hacia atrás y dentro de ella, obligando a la criatura a retroceder sobre dos patas traseras que carecían de las articulaciones y la estructura espinal para equilibrar adecuadamente su pesado cuerpo. Sus patas con garras se deslizaron hacia atrás para agarrarse, pero Crow siguió adelante y, tarde o temprano, perdieron la batalla. Su mitad superior se dobló hacia atrás hasta que perdió el equilibrio y se estrelló contra su espalda. Los estudiantes abuchearon y vitorearon. ¿Por qué? Esto no había terminado. Tener a un Grimm de espaldas significaba que habías sobrevivido a los primeros momentos. Crow puso los ojos en blanco y sacó a Lon Memory de su boca, rompiendo a un lado dos colmillos en el proceso.
Pasó junto a su cabeza y levantó y bajó el bastón apuntando al ojo izquierdo de la bestia, pero esta tiró de su cabeza hacia un lado más por accidente que por intención, mordiéndole los tobillos con sus poderosas mandíbulas. Su aura podía resistir la mordedura al 100%, pero de todos modos saltó hacia atrás. Los niños idiotas confiaban en que su aura era lo único que importaba, pero tendían a olvidar que, después de que la mordedura fallara, el Grim todavía tendría tu pie en sus garras. Esa no era una receta ganadora a menos que quisieras tener que luchar con la maldita cosa en el barro. Cuando el Beowulf intentó levantarse, se lanzó de nuevo hacia adelante y le clavó el bastón en la rótula izquierda, luego se deslizó y le volvió a clavar el bastón en la parte posterior de la espinilla. Arvinger le habría dejado desjarretarlo, pero el arma de Ozpin era demasiado precisa para eso. Inferior, susurraba la parte egoísta del cerebro de todo cazador cada vez que se trataba de comparaciones de armas. Ruby podía haber sido un fanático de las armas, pero todo cazador que se precie tenía opiniones firmes sobre sus armas personales, y todo cazador estaba convencido de que la suya era la opinión correcta. A Crow le gustaba pensar que era un poco más razonable, pero en serio, ¿por qué no afilar al menos los bordes del bastón? Mientras el Grim aullaba y se tambaleaba de nuevo, Crow se encontró detrás de él y, con un agarre a dos manos, cargó contra la cosa que tenía frente a él con Long Memory, empuñándola más como una lanza de justas que como un bastón, con la cabeza apoyada contra su pecho y todo su peso detrás de ella. El arma le atravesó la espalda y el pecho. Y en lo que probablemente fue un movimiento demasiado inteligente para cada estudiante aquí, hizo lo más sabio de soltarse y saltar hacia atrás. Porque los hermanos Grimm derribados eran como árboles. Y todos los estudiantes aprendieron eso de la manera más difícil al menos una vez, incluido él mismo cuando era más joven. Efectivamente, el Grimm se cayó hacia atrás y se estrelló en el lugar donde había estado, se retorció una vez y luego se quedó inmóvil. Se desvaneció en humo segundos después. El suspiro de alivio de su maestra al no tener a ninguno de sus estudiantes golpeado por un Grimm se produjo momentos antes de los fuertes aplausos y ovaciones de un grupo de niños que pensaban que pelear con los Grimm era genial. Son niños, Crow, se recordó. No hay necesidad de aplastar sus sueños. Realmente necesitaba calmarse y disfrutar de su segunda infancia. Y él lo haría, un día pudo conseguir algo de cerveza. Un buen espectáculo, elogió Ozpin, aceptando su arma de vuelta. Pero quiero que todos los presentes recuerden que los Grimm vienen en todas las formas y tamaños. Este era muy pequeño en comparación, y deben adaptar sus técnicas a su tamaño y fuerza. Ahora, ¿alguien puede decirme qué hizo bien el señor Branwen? Luego siguió una sesión de respuestas rápidas que Crow ignoró en su mayoría. Algunos de los niños respondieron correctamente, pero también hubo una buena cantidad de respuestas tontas. Ozpin buscaba principalmente enseñar cautela, y estaba haciendo un buen trabajo. Crow puede haber desaprobado sus sutiles manipulaciones, pero solo tuvo elogios para su estilo de enseñanza. Raven le chocó el puño cuando regresó. Como se esperaba de mi hermano, dijo orgullosa. Crow intentó no dejar que eso lo afectara, pero fracasó. Su hermana había sido una perra en el futuro y la había odiado rotundamente, pero eso no significaba que no la hubiera amado también. Habían sido cercanos alguna vez, como lo eran ahora, y escuchar a Raven elogiarlo de una manera tan genuina lo hizo sonreír como Taiyam después de ganar una cita. Esa sonrisa estúpida y tonta. Podrías haberlo hecho también, dijo. Pero yo tengo un arma. ¿Cómo era la suya? Tonto, le susurró Crow a Ozpin en un silencio. No tenía filo. Raven asintió. Tonto, estuvo de acuerdo. Crow sabía que eran parciales. A ambos les gustaban sus espadas, aunque de maneras diferentes. Arvinger se parecía más a una espada guadaña que a cualquiera de las anteriores, pero aún así contaba. A menudo la usaba como una espada, mientras que el arma de Ruby era absolutamente una guadaña y un rifle de francotirador. De todos modos, nunca tendría la fuerza en la parte superior del cuerpo para cortar un arma más corta a través de un Grimm, por lo que algo con un mango más largo le permitía usar la palanca a su favor. De la misma manera que era más fácil girar un perno si usabas una llave con un mango más largo. Maldita sea, extrañaba a los niños, incluso ese mocoso de Jaune y el niño espeluznante de ojos rosados con su novia demasiado excitable. Una vez que Ozpin terminó con su pequeña lección, los llevó a lo más profundo del bosque y encontró un Grimm mucho más grande, un Ursa, que tomó personalmente como lección.
Este tampoco era un Ozpin que se estaba haciendo viejo, por lo que Crow pudo ver las habilidades que 20 años de enseñanza habían debilitado. Era rápido, confiado y se movía como un esgrimista, entrando y saliendo y empujando con suficiente fuerza para causar enormes y abiertos agujeros en su enemigo. ¡Qué genial!, susurró Summer con los ojos brillantes. Disculpe, yo hice lo mismo siendo como un tercio de su edad. ¿Por qué él es genial y yo no? Raven resopló y le dio un codazo en el costado. Deja de estar celoso. No estoy celoso, murmuró, celoso. Ozpin no solo obtuvo la aprobación instantánea de Summer, sino que el bastardo tenía la edad suficiente para comprar una cerveza. Sí, Crow no estaba celoso en absoluto. Ni un poco. Simplemente no creo que sea tan especial que un cazador de su edad pueda vencer a un Grimm. Por supuesto que puede. No es gran cosa. Yo derroté a uno a los 14 años. Tranquila, tranquila. Raven le frotó la espalda como si estuviera intentando hacer eructar a un bebé grande. Pensé que eras genial. El hecho de que Summer no lo sea no es motivo para enfurruñarse. Él la fulminó con la mirada. El hecho de que Raven lo dijera a todo volumen, lo suficiente para que sus amigas se rieran y Summer casi con toda seguridad lo oyera, hizo que le mostrara el dedo medio a su hermana. Summer mantuvo la mirada al frente, ya sea embelesada por Ozpin o completamente decidida a fingir que lo estaba para no tener que lidiar con lo que Raven acababa de decir. Pero sus mejillas y su cuello estaban sonrosados, y Crow había aprendido a leer a su líder de equipo tras los años que había pasado con ella en Beacon. Reconocía la expresión de un ataque de pánico interno de Summer Rose cuando lo veía. Un paso adelante, 10 pasos atrás. Gracias, hermana. Ahora has convencido a Summer de que soy un pervertido enamorado. Y Ruby pensaba que Jan era una mala hermana cuando se trataba de avergonzarla. Jan no había heredado ni la mitad de la habilidad de su madre para humillar a alguien. Summer ni siquiera lo miró durante el camino de regreso a Beacon. Summer Rose no estaba teniendo un ataque de pánico. Fue solo un caso leve de ansiedad. Honesto. Sus ojos plateados permanecieron fijos al frente, absorbiendo las maravillas de Beacon, y deseó poder obligar a sus oídos a ignorar el mundo que la rodeaba con la misma intensidad. Las bromas casuales de Raven hacia su hermano la hacían arder más que el sol. ¿A Crow le gustaba? Si alguien hubiera dicho eso antes, sobre cualquier chico, Summer se habría reído de él. No era bonita como las otras chicas. Sus ojos eran simples. Eran grises, como el metal, que no era en absoluto un marrón intenso, ni un azul intenso ni un verde llamativo. Eran grises, casi transparentes cuando la luz los iluminaba, como si el mundo hubiera decidido que era demasiado aburrida para tener color. Además, no era tan grande como las chicas como Raven en otras áreas. Áreas que había oído decir a los chicos que realmente importaban. Pero él había hecho todo lo posible para intentar detener a sus agresores, ¿no? Y él había hecho todo lo posible para hablar con ella, para intentar involucrarla, para ser amable con ella. Summer sintió que se le hacía un nudo en el estómago, y la cosa empeoró cuando pensó en cómo había pagado todo ese esfuerzo con un muro de ladrillos. Él estaba haciendo todo eso y ella lo ignoraba. Pero no fue intencional. ¿Qué se suponía que haría? Nadie la había preparado para esto. Mamá y papá habían muerto jóvenes y la habían dejado con sus abuelos, y la abuela había fallecido hacía un par de años antes de que pudiera transmitirle algún tipo de sabiduría sobre cómo tratar a los chicos. El abuelo simplemente le decía que se concentrara en sus estudios e ignorara a los chicos, pero eso no era tan simple como lo hacía parecer. El chico era su amigo, no es que ella se lo hubiera admitido alguna vez o incluso le hubiera hablado como era debido, y él pasaba el rato con ella todos los días desde que ahora, para bien o para mal, era parte de la tripulación de Raven. No es pandilla, es tripulación. De esa manera sonaba menos horrible. Quizás debería hablar con él, pero ¿qué diría yo? No puedo fingir que nunca lo ignoré. Pero si le digo que lo ignoré y él me pregunta por qué, ¿qué le responderé? Quizás podría ignorarlo. Sí, solo serán 3 años más en Signal, luego 4 años más en Beacon. Sí, eso es factible. No se pudo hacer. El verano se quejó con los dientes apretados. ¿Qué es lo que te tiene tan nervioso?, preguntó Raven. Nada. Raven era tan socialmente responsable como una granada de mano, así que Summer no iba a decirle a ella precisamente que estaba avergonzada por Crow. Iría directamente a él y se lo diría en la cara. No me digas que Grimm te puso nervioso. ¿Qué? No. Bien. No toleraré a los débiles.
Cuando seas cazadora, tendrás que salvar a los débiles, dijo Crow, caminando con las manos en los bolsillos y la mirada al frente. Ahora la ignoraba, lo que hizo que Summer temiera que lo hubiera molestado. Va. Haré que luchen por sus vidas. Demostrarán su valor. Pero Raven. Jadeó Summer. ¿Y si son solo niños? Los niños tienen vía libre, obviamente. Raven puso los ojos en blanco. Summer se sintió aliviada. Nadie espera que los niños sean fuertes. Los mayores, tampoco. No hay nada de débil en envejecer, eso significa que fuiste un cabrón duro para llegar tan lejos. Pero las personas en la flor de la vida deberían ser capaces de cuidar de sí mismas, aunque sea para mantenerse firmes y tratar de defenderse. Pero estamos destinados a salvar a la gente, y lo haré, pero primero les dejaré que se asusten un poco. Les daré una oportunidad de demostrar lo que valen. O al menos de que se den cuenta de que no pueden ser unos holgazanes y depender de nosotros todo el tiempo. Eso todavía sonaba horrible, pero al menos estaba salvando a la gente en este futuro ejemplo ahora, así que Summer lo dejó pasar. Siempre era difícil saber qué tan seria era Raven, especialmente porque a veces decía las cosas más locas. Su abuelo solía decirle que los niños decían mucho pero no podían respaldar sus palabras, pero siempre parecía que los niños Branwen podían. O al menos lo intentaban. Raven no siempre lo lograba, pero estaba más que dispuesta a enfrentarse a alguien del doble de su tamaño, incluso si no ganaba. Esto, y su figura madura, fue lo que atrajo a tantos chicos hacia ella. Y a Crow, ya que les había dicho que saldría con cualquiera que pudiera vencerlo en una pelea. Todavía había un desafío casi todos los días, aunque la excursión de hoy lo había eclipsado en la mente de todos. Y realmente debería prestarle más atención a Beacon que a Crow y Raven, aunque la forma en que había luchado contra Beowulf había sido bastante genial. ¡No! Mal verano. Sin Crow. Sin Raven. Beacon. ¿Mi hermano idiota te está molestando? ¡No! Gritó Summer. Todo el grupo turístico se detuvo. Incluso Ozpin la miró, preocupado de que algo le hubiera pasado a uno de los estudiantes. Summer deseaba que algo pasara, idealmente, un gran agujero bajo sus pies que la tragara entera. Lo siento, dijo, riendo torpemente. Recordé que dejé el horno encendido. Ozpin parpadeó. Varios estudiantes rieron. Raven se volvió hacia ella, muy seria. No sabía que cocinabas. ¿Por qué no lo hizo? El verano se encogió aún más. Tal vez no seas una mala opción para mi hermano después. Gracias, señorita Branwen. El instructor de combate de Beacon acudió en su ayuda, y ella podría haberlo besado por ello. Pero sigamos con el recorrido y después podrás hablar de artes culinarias con tus compañeros. Aquí tenemos la biblioteca de Beacon. Summer miró fijamente a Raven, con el rostro enrojecido. Estúpidos e idiotas Branwens. Todos ellos. Finalmente, el recorrido llegó a su inevitable conclusión y a todos se les permitió media hora para explorar una sección muy limitada de Beacon. En realidad, se trataba del salón principal, una sala de capacitación y la biblioteca, pero a muchos de los niños les pareció una aventura. Summer se llevó a Raven para que echara un vistazo y lo dejó solo. Su profesora de Signal se desplomó en un asiento, exhausta. Crow sintió lo mismo, sinceramente. Estos niños tenían demasiada energía. Señor Branwen, ¿puedo hablar un momento con usted? Ozpin. El hombre le sonreía, y eso rara vez significaba algo bueno. Se había acercado sin el maestro de Signal, con el bastón bajo el brazo y apretado contra el costado. Por supuesto, respondió él, intentando sonar relajado. ¿Qué pasa? Quería tener una breve charla sobre tu pelea de hoy. Manejaste al Beowulf con confianza. No te intimidaste ni un poco. Dime, ¿has peleado con Grim antes? Sí. Una mentira parecería obvia y Ozpin tenía cientos de años de experiencia en detectarlas. Ya he luchado contra ellas antes. ¿Cuándo tú y tu hermana estaban solas? No. Antes. Otra verdad. Cuando estábamos solos hacíamos lo posible por evitarlos. No era tan difícil. Hacen mucho ruido y nos movíamos tan rápido como podíamos, así que cualquiera que se sintiera atraído por nosotros probablemente no nos viera. Antes, dices. No es inusual que los padres cazadores lleven a sus hijos a una cacería organizada. ¿Fue eso lo que te pasó a ti? Sí. 2 verdades, una mentira.
Crow esperaba que usar eso ayudara a mantener alejado a Ozpin, o al menos le hiciera preguntarse cuál de los dos era el mentiroso. Aunque nuestros padres no eran cazadores, al menos no oficialmente. No se habrían enfrentado a verdaderos cazadores. Simplemente sabían cómo pelear si era necesario. No fueron a buscar a Grimm ni nada por el estilo. ¿Cómo se llamaban? ¿Quieres repasar discos de la vieja escuela? Buena suerte. Brian y Gwen. Ozpin frunció el ceño. Los nombres parecían inventados, pero hasta él sabía que un niño no diría una mentira tan poco convincente. ¿Los mismos que tus apellidos? Donde vivíamos, la gente no tenía apellidos normales, explicó Crow. Les pusieron el nombre de sus padres. Ah, entonces Branwen significa hijo e hija de Branwen. Ozpin volvió a sonreír. He oído hablar de lugares que todavía utilizan este tipo de convenciones de nombres. En realidad, es muy anticuado, aunque no tanto como cuando se nombraba a la gente por la artesanía que hacían. Pescador, tonelero, carpintero, etc. Sí. Supongo que nos lo tomamos con calma y no vivíamos en un lugar muy grande, así que supongo que nadie necesitaba nombres más específicos. Nunca conocimos a nuestros abuelos, y a nuestros padres solo los conocíamos como mamá y papá, obviamente. Nunca se nos ocurrió preguntarles sus apellidos. Todos los llamaban por su nombre, igual que hacíamos con todos los demás. Ya veo. ¿Dijiste que podían pelear? No exactamente. Era más bien como si todos pudieran oponer resistencia si aparecía Grimm. ¿Una defensa comunitaria? Crow se encogió de hombros. De nuevo, no era mentira, ya que la tribu siempre hacía eso. Los Grimm eran inevitables, especialmente cuando creabas sufrimiento al atacar aldeas. Supongo que sí. Se trataba más bien de atacar a los Grimm y causar suficiente daño antes de que mataran a demasiada gente. Algunos eran más fuertes que otros, pero nuestros padres no eran los más fuertes ni nada por el estilo. A diferencia de ustedes dos. No somos fuertes. Solo somos más trabajadores. Tiene su propia fuerza, dijo Ozpin, demostrando más determinación de la que a Crow le hubiera gustado. Pero supongo que ustedes dos han tenido que crecer rápidamente, por lo que es de esperar que aprendan a trabajar duro. Debo decir que no parece que sus clases los desafíen por completo. Ah, mear. Crow hizo una mueca. No es raro que haya estudiantes que, por una razón u otra, superen su edad. Hay disposiciones que les permiten realizar los exámenes antes de tiempo, no, gracias. Ozpin parecía sorprendido. Por otra parte, la mayoría de los niños probablemente estaban como Rubia aprovechando la oportunidad, especialmente cuando estaban muy sorprendidos después de haber ido a ver a Beacon. ¿No? ¿Puedo preguntar por qué no? No voy a dejar a mi hermana y ella no está lista. ¡Qué lealtad!, dijo Ozpin sonriendo. Pero también me la imagino en el futuro, en pruebas prácticas, no. Ray es una buena luchadora, pero está atrasada en muchas otras cosas. No la voy a abandonar ni a hacerla sufrir más con lecciones más duras. Además, estaría en peligro. Seguir adelante significa que estamos más cerca de luchar contra Grimm. No voy a arriesgarla de esa manera. Lo entiendo, pero tus habilidades podrían estancarse, me entreno con gente de mi edad. Estoy bien. Eso puede ser, déjalo, viejo, gruñó Crow, incapaz de evitar que el gruñido se escuchara en su voz. Ozpin parecía sorprendido por tal emoción. Crow frunció el ceño, se metió las manos en los bolsillos y trató de disculparse. No estamos listos, y si nos obligas a estar listos, uno o los dos moriremos. Jan apareció en su mente, acurrucado en el suelo abrazando un muñón ensangrentado de su brazo. Y no te atrevas a llevarle esto a Ray. Sí, ella estaría de acuerdo, pero entonces se mataría intentando luchar contra algo que no puede, y yo estaré solo y me lo tomaré como algo personal. Miró a Ozpin con enojo. Estoy feliz donde estoy. Raven tiene amigos. Amigos de verdad que no son solo imbéciles que se aferran a ella por lo buena que es, o bastardos crueles que buscan llevarla por mal camino. Y los desecharás si le pones poder delante, pero ¿es eso lo que quieres? ¿Es eso lo que crees que es mejor para ella? ¿Aprender que la mejor manera de hacerse más fuerte es usar y descartar a las personas cuando ya no son útiles? Porque eso no es lo que quiero que aprenda. Ozpin parecía sorprendido. Sin duda estaba analizando esto desde 1.000.000 de ángulos diferentes. Crow frunció el ceño y decidió darle una paliza al hombre. De todos modos, llegaremos a Beacon en un par de años. Y seremos aún más fuertes por habernos tomado nuestro tiempo para llegar allí.
No es como si fuera a quedarme sentado masturbándome durante 3 años. Voy a entrenar duro y Raven también lo hará. Mientras tanto, aprenderé a ser una buena persona de verdad, incluso si tengo que meterle experiencias felices por el culo a puñados. Crow resopló. Él también lo haría. Así que déjalo, viejo. Ten un poco de paciencia. Suspiró Ozpin. Ya veo. Tus razones no son injustas, aunque igualmente recomendaré a tus profesores que al menos tomes clases de combate con el año superior. Él simplemente no podía dejarlo pasar, ¿verdad? Típico de Ozpin. Pero hay una cosa, señor Branwen. Tengo 35 años. No creo que eso me clasifique como un anciano, así que le agradecería que no lo dijera. Ups. Había estado hablando con Ozpin, el de pelo blanco, durante un rato. Crow suspiró. Para mí todos ustedes son personas mayores, murmuró, como lo haría un adolescente malhumorado. ¿Te preocupas por tu hermana, no? Crow lo miró fijamente. ¿No es obvio? ¿Crees que ella es mi punto débil? ¿Por qué tendrías razón, pero tal vez no me agradezca que intentes aprovecharte de ella? No considero que el amor o la lealtad sean una debilidad, señor Branwen, y ciertamente no le enseñaré eso a ningún estudiante potencial mío, ni directamente ni a través de ninguna acción propia. Su preocupación por el bienestar de su hermana me impresiona. Ella tiene suerte de que usted cuide de ella. Ladeó la cabeza. Aunque, si se me permite preguntar, ¿cuál es su interés en la señorita Rose? Ah, vamos. ¿No podría tener un maldito respiro? Crow gimió. ¿Es por lo de antes? Admito que fue divertido, pero esto surgió porque los padres de la señorita Rose me pidieron que la vigilara. Su abuelo está entrando en edad y no siempre puede hacerlo. Escuché que se pelearon por ella y que su hermana parece haberla adoptado. Simplemente pregunto de qué se trata como un amigo de la familia preocupado. Sí, claro. Hay que proteger esos ojos plateados. Sin embargo, Crow lo dejó ir, ya que cuanto más protección le dé a Summer, mejor. Creo que es una buena persona, dijo encogiéndose de hombros. Espero que Raven se contagie de ella. ¿Eso es todo? Buena chica, repitió. Pero no me interesa de esa manera, si es eso lo que estás diciendo. Prefiero a las mujeres tanto como me gusta el alcohol. ¿Introducido ilegalmente en Signal? Crow resopló. Era una broma muy adulta para un niño de su edad, y lo apreció. No. Me gustan fuertes, baratas y propensas a dejarme desmayado en una zanja con dolor de cabeza. Summer es del tipo que se queja y te cubre con cojines y mantas. Además, ella ya estaba casada. Summer sería la esposa de Taeyan. Eres un niño extraño, Crow Branwen. Me gusta mi hermana, me gustan mis amigos, me gusta mi bebida. ¿Qué tiene eso de extraño? La mayoría de los estudiantes de tu edad intentan introducir pornografía en la escuela, no alcohol. ¿No es peor? Te puedes hacer una idea rara sobre el sexo y las relaciones si te enganchas a esas cosas, y eso puede desensibilizarte y hacer que te metas en cosas cuestionables. Yo diría que el alcohol es mejor. Creo que preferirían que no pasaras nada de contrabando. Sí, pero acabas de decir que la mayoría de los estudiantes contrabandean algo, así que sería un estudiante aún más raro si no contrabandeara al menos algo. Crow sonrió, complacido de poder confiar en una lógica tonta e infantil por una vez. Ozpin parecía perdido. Entonces, ¿qué preferirías? ¿Qué tal un joven bien adaptado y de buenos modales? Está bien. Claro. La mejor manera de conseguirlo es dejarme en Signal rodeado de niños normales y con profesores que no me traten como si fuera especial y no alimenten mi ego. Ozpin se pellizcó el puente de la nariz y miró por encima de la cabeza de Crow hacia el otro profesor. ¿Siempre es así? Más o menos, dijo la profesora, levantando los pies. Pero no empieza peleas por la comida ni ataca a los de años superiores con sillas plegables como su hermana, así que lo acepto. Es el menor de 2 males, y ambos comparten convenientemente el mismo nombre. ¿Realmente debería mi propio maestro llamarme malvado? Preguntó Crow. ¿Debería mi propio estudiante estar sentado aquí hablando con personas que le doblan la edad, mientras el resto de la clase corre por Beacon con asombro? Quiero decir que es solo un edificio. Ozpin parecía haber sido insultado personalmente por eso. Pero al menos dejó pasar el asunto de ascender un año. Ahora, ojalá pudiera convencer a la futura Ruby de no vender su alma en el momento en que Ozpin puso un plato de galletas en la mesa.